nosotros ya entendemos mejor. Vamos a empezar otra vez. No queda de otra. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cuál es el propósito de este video? Básicamente, saber cómo cargar, en este caso, desde un JTable hacia nuestro formulario de datos. ¿Cargar qué? Únicamente el estado, que viene a ser un for and key. Entonces, este 5, este 7 o este 1, yo quiero que se me cargue de forma automática aquí, como se podrán dar cuenta. Al momento de dar clic en el 5 o dar doble clic, automáticamente se me carga en el combo box, ¿sí? Al momento de dar doble clic en 7 se me carga como despedido, y así sucesivamente. O sea, aparentemente es un proceso sencillo, pero sí es un poco complejo el asunto. De momento ya tengo la solución. De pronto se podría optimizar, pero vamos a explicar cómo se logró hacer esto en todo caso. A ver, para hacer esto debemos empezar desde el punto de partida del JTable. Al momento de dar un clic, entonces nos vamos a la opción de Events, el mouse clicket. Dentro del mouse clicket tenemos prácticamente 4 líneas de programación. Vamos al cargar datos al formulario. Le estamos enviando un mensaje de cargar datos, básicamente. ¿Qué es lo que hace este método? Ya les había explicado un poco, ¿no? En este caso, lo que hace el cargar datos al formulario es pasar la información. A ver, lo voy a ejecutar para tener la idea más clara. Pasar la información desde mi JTable hasta mi formulario. Eso es lo que hace el cargar datos al formulario. Pero para eso, primero lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, crear dos tipos de objetos. O sea, como dice limpiar, en este caso creo un objeto en blanco, digámoslo así, para poder limpiar en mi formulario. Pero en el caso contrario de que no sea en blanco, se debería cargar la información que tengo en mi JTable hacia mi formulario. Entonces ahí sí tengo que crear crear mi objeto básicamente con datos. ¿De dónde salen esos datos? Del default table model. Eso básicamente está obteniéndose desde la tabla de datos, que es un JTable, obteniendo el modelo y transformándolo a un default table model, para yo obtener los datos desde el default table model, ya que desde la tabla de datos no lo puedo obtener. De ahí le envío al método de llenar objetos desde tabla, que es este método de acá. Aquí básicamente hago dos cosas: llenar el objeto el OBJ, que es un objeto de la clase empleados, y otro objeto que es de la clase estados de empleados. Vamos a ver, acá tenemos creados los dos objetos, ¿no? En este caso, ¿dónde está? A ver, déjenme ver. En el caso de... Ya, aquí está, estados empleados, el EE. Y el otro es el OBJ, que es de la clase empleados, ¿no? Bueno, entonces regresando para acá al método de llenar objetos desde la tabla, tenemos que el objeto de estados empleados vendría a ser de este tipo. O sea, tenemos dos atributos, el ID, tenemos el ID y tenemos la descripción. Entonces, para llenar el ID, le estoy haciendo a través de un método setter, que básicamente llena el ID de estado de empleado. Este ID de estado de empleado lo obtengo directamente desde el DTM. Sí, como le envié la fila, ¿cuál es? La fila es la que estoy seleccionando. La fila, en este caso, la fila número 02, porque empieza desde la 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Es la fila de forma horizontal. Esa es la fila. Y la columna, ahí sí, también igual. La columna vendría a ser esta columna, donde dice ID. Esta de aquí es la 0, esta la siguiente es la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. En este caso, la información que yo quiero asignarle al ID de estado de empleado se encuentra en la columna número 1, así que por eso le pongo aquí 1, ¿no?
Y como decía, le transformo a string. ¿Por qué le transformo a string? Porque este método me devuelve un tipo de dato tipo objeto. Tipo de dato objeto. Entonces, como el método parseInt necesita de un string, debo convertirlo a string. ¿Sí? Y todo esto porque el ID de empleado es de tipo entero. Entonces con esto yo ya tengo el ID del empleado, el ID del estado de empleado. Lo que necesito llenar entonces a continuación es la descripción, pero la descripción la voy a obtener en este caso. O sea, la descripción, ¿por qué se me hace difícil obtener? O sea, tal vez vean algo exagerado porque yo en mi JTable la única información que tengo en este caso, si se fija, es ¿cómo se llama? Es el ID, pero lo que necesito también es la descripción. La descripción la tengo en la base de datos. Con esta información yo puedo obtener la información desde la base de datos. Es por eso que se implementó en este caso ya se implementó un método que se llama getDescriptionDatabase. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este método getDescription? Bueno, con el primary key que ya obtuvimos en la parte de acá arriba, estamos implementando un método que me permite consultar desde la base de datos la descripción. Entonces, vamos a este método de aquí, a explicar este método de aquí. Fíjese, aquí, primero, ¿qué es lo que hace el método? Bueno, no voy a explicar todo porque eso ya gran parte del código ya lo conocen. En este caso lo que se está haciendo es llamando a un store procedure desde la base de datos que se llama getDescriptionEstadoEmpleadoDB. ¿Sí? Este método obviamente está implementado en la base de datos. ¿Sí? ¿Cuál es el método? Es este de aquí. Ejecutamos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le envío el primary key de cualquier estado de empleado, le puedo consultar. Sí, mire, aquí dice calamidad, por ejemplo. ¿Sí? Le envío el número 1 y me dice activo. Si le envío el número 5, me está devolviendo vacaciones. Y entonces, ¿qué es lo que me hace este store procedure? Simplemente me está obteniendo, le voy a poner el código para que lo puedan ver en el video, que no es realmente un código muy exigido, muy complejo. Es un código que como le podrán analizar, en este caso lo que hace es recibir el ID y en base al ID ejecuta una consulta tipo select, ¿sí? En el cual dice que se muestre que me recupere la descripción de la tabla estados de empleados cuando el ID sea igual al parámetro que yo le estoy enviando como parámetro, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo aquí, y es súper sencillo, como ven, no es nada. Puedo dividirla a la tabla más o menos, digamos, si le mando el ID, digamos, le mando el 7 y me sale vacaciones. Claro, o sea, estoy consultando. ¿Se acuerdan cómo le hacíamos con el texto y el criterio? Ahora solamente le envío un dato. Le envío un dato y le recupero el resto de información. O sea, yo le podría recuperar el resto de información, pero en este caso solo necesito la descripción, entonces por eso solo le pongo la descripción. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que hace el método. Me devuelve la descripción. ¿Por qué me devuelve la descripción? Porque como les digo, en esta tabla yo no tengo la descripción, yo tengo es el ID. Pero en la parte de acá para crear mi objeto, yo necesito las dos. Necesito generar el objeto con las dos. ¿Por qué? Porque necesito utilizar el método indexOf. Ese método indexOf me compara los iguales. Entonces, si yo solamente le envío el código, no me va a buscar, porque este no es como base de datos. Este necesita ser igual. Entonces necesito crear el objeto con 7 puntos despedidos. O sea, ¿Toca ser específico ahí entonces? Sí, o sea, porque recuerde que este estado de empleado tiene dos parámetros. Tiene el uno que es el ID y el otro que es la descripción. Si yo solo le doy el ID, me va a decir no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque no le falta la otra parte. ¿Sí? Entonces por eso necesito crear un objeto con las dos cosas, no solo con la una. Entonces este método lo que hace básicamente es eso. O sea, lo que me retorna es la descripción haciendo la consulta en la base de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, dice, le envía como parámetro el dato que le digo, y en el result set, bueno, se ejecuta el result set. En el result set lo que le hago es almacenar en una variable temporal tipo string, el resultado, y listo. Ese resultado es básicamente que el resultado que se ejecuta aquí, que al momento de ejecutar le dice, a ver,
este de aquí. Este resultado de aquí se almacena en la variable MSJ, y ese me devuelve como resultado. O sea, eso quiere decir que se va a la base de datos y me devuelve la descripción dependiendo del primary key. Y eso le agrega, o sea, le asigna como dato a la descripción. Y ya, o sea, si se dieron cuenta, se pasó un montón de cosas de aquí. Haciéndolo simple, le estoy asignando el ID desde mi DTM, desde mi Default Table Model. Y ese ID me sirve como parámetro para buscar en la base de datos y ese valor asignarle la descripción al objeto. ¿Sí? O sea, ¿por qué no le asigno directamente desde aquí, profe? Porque la información no la tengo disponible en mi interfaz. Si la información la tuviera disponible acá, sería mucho más fácil. Pero como no la tengo, tengo que ir a la base de datos, consultar y regresar. ¿Sí? Bueno, entonces ya con el objeto lleno, con este objeto lleno, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, primero lo imprimo para saber que si estoy obteniendo bien la información, ¿no? Entonces, ya, aquí, ya. Y lo que le hago es asignarle al estado de empleado, bueno, nuevamente, bien, es este mismo código el mismo código de acá, que estoy obteniendo básicamente desde mi Default Table Model, desde la columna 1, que es la que corresponde al ID de estados de empleado, y le asigno al estado de empleado. Y listo. Aquí ya no pasa nada más. O sea, lo verdaderamente complejo es esta parte de aquí, de pronto, que se entienda esta parte de aquí, cómo se hace la consulta en la base de datos y cómo le llena la descripción de mi objeto desde la base de datos. Esa es la parte compleja. O sea, este método de aquí. O sea, no tan complejo, sino que es donde que de pronto se hace la consulta, se retorna el valor y nada más. ¿Qué más? Y donde que realmente se llena, o sea, ya estamos aquí, bien, estamos llenando el objeto. Luego dice, ya con el objeto lleno, lo que hago es llenar el formulario. O sea, primero lleno mi objeto y luego lleno el formulario. O sea, lleno el formulario me refiero a escribir ya dentro de este formulario, dentro de este TXT, los valores que yo considere que necesito. ¿Sí? Bueno, este no, vamos a poner este de aquí. Sí, el método es el que escribe ya esto de acá, porque una cosa es tener llenado el objeto y otra cosa es que realmente se escribe. Entonces yo le puse en un método también, le puse este método que está acá abajito. Y aquí, en esta línea de aquí, a ver, déjenme ver. En este de aquí es donde se llena el CBX. ¿Sí? Pero explico qué es lo que pasa con el CBX, el Combo Box. A ver, primero, bueno, estos que son impresiones en la consola solamente me servían para comparar nada más. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Genero un estado, no. Este le estaba haciendo para simplificar las cosas y entenderle mejor y nada más. Como ven, estos tres simplemente era para comprobar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, vamos a ver irnos a nuestro output, miren. Es lo que se imprime este es de aquí, o sea, este de aquí y este de acá, y este de acá también. Miren, es lo que imprime. Descripción, el index y el index también. Bueno, no sé por qué lo imprimí dos veces, porque solo lo que necesito es este de aquí. Entonces explico qué es lo que está haciendo esta partecita de aquí. Al momento de yo seleccionar, miren, ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve la descripción y me devuelve el ID. O sea, tengo la información del objeto básicamente. Sí. Porque aquí lo estoy, es que lo estoy imprimiendo desde el array list. Esa es otra cosa, que la información, o sea, se recuerda que al momento de llenarse este combo box, la información de este combo box no se encuentra en un objeto, se encuentra en un array list de tipo. Entonces yo tengo que obtener, tengo que direccionarle al array de este de aquí y decirle a este CBX que se vaya al index que corresponde. O sea,
me explico mejor. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Dice cbx.setSelectedIndex, o sea, que se ubiquen en un índice, ¿no es cierto? ¿En qué índice se va a ubicar? Mire, y aquí dice estem, que es este estem es el índice, perdón, el array list donde se tiene todos los estados de los empleados. O sea, toda esta lista se encuentra dentro de un array list. ¿Sí? Entonces, para yo poder utilizar el setSelectedIndex, yo debo especificar en qué parte de mi array list se encuentra. Entonces, ¿cómo lo obtengo eso? Simplemente con miren. Si se dan cuenta, aquí dice estem es el array list. El index of, el index of me sirve para buscar, digamos, en qué posición buscarle. O sea, ¿se acuerdan que nosotros ya creamos el objeto en EE? Ya creamos el objeto, porque ya ubicamos lo que es ubicamos lo que es el ID, este ID de aquí, o sea, el foreign key, y la descripción la obtuvimos desde la base de datos. Entonces ya creamos nuestro objeto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Diciéndole, busque este objeto dentro de mi array list, ¿sí? Dentro de mi array list. Y ese índice que obtengas, ubícate ahí. Ubícate donde encontraste este objeto, prácticamente. Sí, eso es lo que dice. Y ya, eso es lo que hace la magia. O sea, o sea, se da cuenta que todo el proceso anterior que se hizo, es únicamente para poder utilizar este setSelectedIndex. Si no les quedó claro, vamos a analizar un poquito cómo está el método. Primero, estamos trabajando con un array, y segundo, estamos trabajando con un combo box. Entonces, el setSelectedIndex pertenece al CBX, al combo box. setSelectedIndex, vamos a ver, esta partecita de acá tal vez haga falta explicar un poco más. Ahí están. ¿Qué es lo que dice este de aquí? Este método dice que el setSelectedIndex primero me dice que necesita de un parámetro tipo entero. Perdón, un entero, no setSelectedIndex. Sí, o sea, necesita un tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de array list, en esto no vimos mucho, creo. Todos los índices siempre inicializan en 0. O sea, para yo poner los datos aquí, o sea, si bien nosotros no especificamos nada de eso, pero para poner mis datos aquí yo creé un array list, ¿no es cierto? Un array list de tipo estados de empleados. ¿Qué significa que pasó? O sea, que se creó 1, 2, 3. Voy a dejar hasta 3 nomás. En el primero dice que está activo, baja y over. Activo. Pongámoslo así. Baja y order. Podríamos llenarle todo, pero no tiene sentido. Todos estos tienen un índice. Para poder acceder a estos, o sea, como este es de tipo array list, necesitamos que acceder a estos datos por un índice. O sea, yo no puedo decirle búscame este de aquí directamente. O sea, sí, lo que le estoy diciendo es algo por parecido, pero para poder decir o utilizar, el setSelectedIndex, que es este de aquí, tengo que especificar el índice. ¿Qué es el índice? Pues el índice está oculto, pero nosotros sabemos que el índice, por ejemplo, para poder acceder a este de aquí es el 0, para acá es el 1 y para acá es el 2. ¿Sí? Siempre empieza con 0, el índice siempre empieza con 0. Entonces el primer dato que se agrega al array list va a ser el 0, el segundo va a ser el 1, el tercero va a ser el 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que para utilizar el método este que les digo? setSelectedIndex, debo especificar en qué índice se encuentra mi información.
Entonces, si yo le digo, ubícate en el set selected index 1, entonces me va a direccionar a este de aquí. Pero como este es un valor variable, lo estamos obteniendo desde el JTable, lo consultamos acá, le llenamos y pasa un montón de cosas. O sea, es que sí, al parecer es algo sencillo. Es que como no es específico, digamos, no es como digamos constante, se puede mantener ahí, entonces puede cambiar. Exacto, es un valor variable. Claro, digamos, si no escojo el primero del índice 0, digamos, entonces ya le escojo el segundo del índice 1, que sería ya el de activo. Exacto, es que es un valor variable, no sabemos qué valor va a tener este índice. ¿Sí? Puede que sea 1, puede que sea 0, puede que sea 5 o 10. Entonces, sí, puede ser, sí, entonces ese es el problema, o sea, y por eso es que tenemos que ir hacia hacer tanta cosa. Y ya, o sea, la línea que realmente hace todo el trabajo es esta línea de aquí, o sea, esta línea de aquí. O sea, después de tanta cosa, en una sola línea se resume todo. Se resume todo, pero o sea, es que es porque realmente yo necesito saber el índice, pero este índice es difícil de conseguir. Pues ahí toca hacer digamos, para obtener solo esa línea toca hacer un montón de procesos. Ajá. Para poder hacer solo esa línea. Porque póngase, verás, solamente para la prueba. Y si yo le pongo el índice 4, que es vacaciones, si es que no me equivoco, le ejecuto. Y le ejecuto. Entonces, aquí no está. ¿Por qué? Porque no le he llamado. Ahorita le llamé. Y mire, se puso vacaciones. Pero bueno, en este caso coincidió que les elegí esta. Si le selecciono la de acá, va a seguir vacaciones. Si le pongo, la elijo la que dice aquí, que es la 1, para que entiendan, es esta de aquí. Sigue vacaciones. ¿Por qué? Porque en mi código le dije que siempre ponga la 4. Entonces, como les decía, esto es todo lo que hace la magia, básicamente. ¿Por qué? Porque para esto tuve que crear un objeto. Para crear el objeto tuve que obtener primero del data table, del table model. Y para llenar el objeto completamente tuve que ir a la base de datos y consultar. Después que le devuelvan. Ajá. Sí. Bueno, ahí sí, ojalá les sirva. Sí, ha estado complicado trabajar con